Chang-won en TV Divorciada, que es lo que era antes cuando me casé con mi segundo marido, y no tenía ninguna posibilidad de casarme con la familia real, así que puedo decirlo. Ella era una divorciada de la televisión. ¿Cómo crees que la están mirando ahora? Durante años, los susurros han circulado por los pasillos del palacio sobre la tensión entre el rey Carlos y Meghan Markle. Pero lo que nadie esperaba era que hirviera de una manera tan personal y cruda. Porque, según una filtración explosiva de alguien cercano a la casa de Balmoral, Carlos no solo expresó su preocupación, levantó la voz. El escenario era privado, sin cámaras, sin ayudantes, solo Carlos, Meghan y una puerta cerrada. Y según la fuente, Carlos supuestamente le dijo a Meghan con palabras tan afiladas que cortaron la habitación por la mitad: «Mantente alejada de mis nietos». Bueno, ya sabes, ahí estaba. Y, por cierto, Kate no está en la misma liga. Quiero decir, Kate Middleton soy un gran admirador de ella. Creo que está haciendo un trabajo espectacular y siempre he pensado que estaba subestimada anteriormente. Y la familia la ama ahora, y no tenían su popularidad, es incuestionable. Pero no una advertencia, no una solicitud, una orden. La fuente afirma que Meghan había solicitado acceso privado a los hijos de William y Kate durante una reciente reunión familiar, presentándola como una oportunidad para reconstruir puentes y mostrar unidad. Pero Carlos no estaba convencido. Tras bambalinas, los asesores ya le habían mostrado una serie de informes preocupantes. Notas del personal de la escuela, alertas de seguridad sobre visitas no planificadas e incluso susurros de que Meghan había estado presionando a contactos de terceros para que organizaran momentos con los niños que eludieran la aprobación del palacio. Y cuando Carlos la confrontó al respecto, Meghan supuestamente se resistió. Insistió en que solo quería que los niños supieran la verdad sobre su familia, no la versión que había pintado la prensa. Fue entonces cuando Carlos estalló. Cuando vas a Harry y Meghan, tienes toda la razón. Creo que inicialmente hubo un elemento de traición aquí. Quiero decir, obviamente la realeza abrazó a Meghan inicialmente. Ellos ya sabes. ¿Recuerdas ese viaje que Elizabeth y Meghan hicieron? Estaban en el tren real. Hicieron un viaje al oeste de Inglaterra y se reían y se lo pasaban genial. Hicieron clic absolutamente. No había ninguna duda al respecto. Y como dijiste, Carlos acompañó a Meghan, ya sabes, la última mitad del pasillo durante el camino. Chang II, el mismo hombre conocido por su tono cuidadoso, sus declaraciones medidas y su comportamiento casi dolorosamente educado, supuestamente perdió los estribos. El informante lo describió de esta manera. Era lo más fuerte que nadie lo había oído jamás. Su voz resonó por el pasillo. El personal se congeló. No era solo ira. Era miedo. Miedo de que sus nietos estuvieran siendo arrastrados a algo de lo que nunca podrían escapar. Y las consecuencias no se detuvieron en Balmoral. En 48 horas, los informes sugieren que Carlos ordenó una revisión confidencial de los protocolos de acceso en torno a los hijos de William y Kate, incluido quién podía visitar, quién podía llamar, e incluso quién podía estar cerca de ellos durante los compromisos públicos. Y él estaba halagando, ya sabes, a la suegra de Harry. Quiero decir, él era genuinamente él genuinamente le gustaba a Doria Raglan y se hicieron muy amigos. Esa es la mamá de Mel. Entonces,
Estaba es la bofetada en la cara. Creo que ahora, ha habido mucho resentimiento y amargura a fuego lento, y cada vez que se les recuerda este libro que saldrá en enero, el libro de Harry, Esper, ya sabes, es solo otro, momento, para que estén aterrorizados, porque no tienen idea de lo que les va a llegar. Un informante real lo resumió en una frase escalofriante. Era Carlos trazando una línea en la arena y Meghan estaba al otro lado. Pero la confrontación no terminó en esa habitación, porque Meghan, furiosa y humillada, supuestamente salió furiosa y en cuestión de horas hizo una llamada que enviaría ondas de choque a través de Hollywood y el palacio por igual. Y lo que dijo en esa llamada es la razón por la que esta historia no ha muerto. Y solo un recordatorio, cada tuit eliminado, declaración falsa y encubrimiento de relaciones públicas lleva horas de trabajo. Si quieres ayudar a que este canal siga funcionando, pulsa el botón de unirte y hazte miembro. Seguiremos exponiendo lo que ellos no quieren. La confrontación privada supuestamente ocurrió durante una reunión en Balmoral, cuando la familia real se estaba preparando para una aparición más pública. Los informantes dicen que Meghan había estado presionando para tener más visibilidad, pidiendo que sus hijos Archie y Liet fueran incluidos en sesiones de fotos con los hijos de William y Kate. Pero fue entonces cuando el rey Carlos supuestamente estalló. Según un miembro del personal, la voz de Carlos resonó por el pasillo de piedra. «Basta, Meghan. Mantente alejada de mis nietos. Esto no es un juego». Los testigos describieron a Meghan como congelada, con los ojos muy abiertos, claramente no preparada para una reprensión tan directa. Durante años, Carlos había tratado de mantener un tono refinado en público, e incluso en privado, era más moderado. Chung 3. Pero en este momento, el rey supuestamente dejó que se viera cada pizca de frustración. La tensión se había estado acumulando durante meses. Los ayudantes del palacio habían advertido a Carlos que Meghan estaba presionando por lo que ellos llamaban dominio simbólico. Cada vez que aparecían los hijos de William y Kate, Meghan supuestamente buscaba formas de que sus propios hijos también fueran mostrados, una estrategia que los informantes describieron como reflejo en la sombra. A puertas cerradas, se decía que Meghan estaba presionando mucho, argumentando que sus hijos estaban siendo borrados de la historia. Supuestamente le dijo a Carlos en un tono silencioso y directo: «Si dejas que William controle esto, mis hijos crecerán invisibles. Eso no es justo. Eso no es lo que Diana hubiera querido». Esas palabras golpearon fuerte. Las fuentes dicen que invocar el nombre de Diana frente a Carlos durante una discusión era como encender una cerilla cerca de la gasolina. Y cuando Meghan trató de presionar más, insistiendo en que debería tener voz en cómo todos los nietos reales eran presentados al mundo, Carlos la interrumpió. «Tú no eres quien decide, y no usarás a mis nietos como peones». El silencio que siguió fue descrito como ensordecedor. Incluso Harry, según los rumores, parecía atónito. Pero Meghan se mantuvo firme, respondiendo en un susurro helado. «Entonces tal vez deberías decidir quién cuenta como familia y quién no». Esa sola línea, dicen los informantes, es lo que hizo que la atmósfera pasara de tensa a explosiva. Porque a los ojos de Carlos, Meghan había cruzado a territorio peligroso, y a partir de ese momento, todo comenzó a desmoronarse. Después de la confrontación, los pasillos de Balmoral zumbaban como una colmena.
Los miembros del personal que habían escuchado la discusión comenzaron a transmitir silenciosamente los detalles, y en cuestión de horas, la noticia había llegado a los asesores del palacio en Londres. Un ayudante describió más tarde la atmósfera. Se podía sentir cómo bajaba la temperatura. Todo el mundo sabía que Carlos finalmente había dicho lo que muchos de nosotros habíamos estado pensando, pero nadie esperaba que realmente le gritara. Las consecuencias fueron inmediatas. Meghan supuestamente irrumpió en una habitación lateral con Harry. Su rostro pálido, pero su voz aguda. Según un informante, le siseó. «Te quedaste ahí parado. Dejaste que me humillara frente a todos». Harry, atrapado entre su padre y su esposa, supuestamente murmuró algo sobre no empeorar las cosas, pero Meghan no lo aceptó. Lo acusó de elegir el silencio en lugar de la lealtad, una línea que, según las fuentes, caló hondo. Más tarde esa noche, Meghan fue escuchada por teléfono. Chang 4. La llamada, interceptada solo porque un miembro del personal captó fragmentos de sus palabras mientras pasaba, reveló su furia. Si creen que pueden hacerme a un lado, se equivocan. Me aseguraré de que el mundo sepa exactamente cómo opera esta familia. A los cercanos al rey les preocupaba que Meghan estuviera insinuando otro ataque mediático, otra entrevista, otra memoria o incluso la aparición de grabaciones privadas. Y para Carlos, esto ya no se trataba solo de imagen. Se trataba de confianza. Durante años, habían circulado rumores de que Meghan guardaba notas meticulosas, grabaciones e incluso copias de correspondencia sensible. Algunos lo descartaron como paranoia, pero ahora, con las tensiones en un punto de ebullición, los asesores temían que realmente pudiera usarlo todo como arma. Ese temor se intensificó cuando Meghan, en una conversación tensa con un amigo de toda la vida, supuestamente dijo: «Si Carlos quiere llamarme extraña, entonces tal vez le mostraré al mundo lo que realmente hacen los de adentro». El comentario, vago pero escalofriante, comenzó a circular entre los periodistas. Y de repente, los palaciegos se encontraron luchando no solo para contener los rumores, sino para proteger a la monarquía de lo que Meghan pudiera desatar a continuación. Pero lo que nadie esperaba era que el siguiente giro no vendría de Meghan en absoluto. Vendría de alguien dentro del palacio. Alguien que se había cansado de sus juegos de sombras. El palacio había capeado escándalos antes, pero lo que sucedió después no se parecía a nada que hubieran visto. Apenas 2 días después del arrebato de Carlos, un ayudante principal, alguien con años de servicio tanto bajo la difunta reina como ahora bajo el rey, deslizó silenciosamente una carpeta a un periodista en quien confiaba. La carpeta contenía notas mecanografiadas, correos electrónicos y, lo más condenatorio, una transcripción de una reunión privada del personal a principios de la primavera. En esa transcripción, el nombre de Meghan apareció no menos de 6 veces. El contexto. El personal del palacio estaba discutiendo los límites en torno a los niños reales. En un momento dado, el jefe de seguridad supuestamente dijo: «Hemos tenido incidentes repetidos en los que se ignoraron los límites». La duquesa Meghan fue advertida 2 veces. Esto no puede continuar. El documento filtrado golpeó a la prensa como un trueno. De la noche a la mañana, los titulares gritaban sobre el acceso de Meghan, que estaba siendo monitoreado, y las preocupaciones de seguridad planteadas al más alto nivel. Pero aquí es donde se torció aún más. Enterrada en las notas había una línea escalofriante. El propio rey planteó el asunto. Sus palabras exactas:
Mis nietos deben estar protegidos de cualquiera con motivos ocultos. Aunque el documento nunca citó directamente a Carlos gritando, la implicación era clara. Su preocupación privada se había convertido en una orden directa. El equipo de Meghan reaccionó instantáneamente. Una fuente cercana a ella descartó la filtración como fuera de contexto, afirmando: Meghan siempre ha priorizado la seguridad y la privacidad de los niños. Chunk 5. Este es un intento de pintarla como peligrosa cuando todo lo que ha sido es protectora. Pero el público no estaba convencido. El momento, tan pronto después de la explosiva confrontación, fue demasiado perfecto. Y detrás de las puertas del palacio comenzó a circular otro rumor de que Meghan ya había preparado una contrafiltración. Algo relacionado con correspondencia privada que, si se hiciera pública, podría avergonzar al propio Carlos. La pregunta no era si vendría otra bomba. Era quién detonaría la suya primero, Carlos o Meghan. Cuando se conoció la noticia de la transcripción filtrada, el equipo de Meghan se apresuró. El palacio había pasado de susurros a documentación, y la documentación significaba permanencia. Una vez en el registro público, incluso si no era oficial, no se podía deshacer. Pero Meghan no estaba sin su propio arsenal. Las fuentes susurraron que había conservado copias de cartas intercambiadas con miembros de la realeza de alto rango en 2020, cuando el Megxit todavía era reciente, y las negociaciones sobre títulos, financiación y seguridad eran tensas. Una de esas cartas, supuestamente escrita por el propio Carlos, contenía una frase que Meghan consideraba su póliza de seguro. Según una fuente que afirmó haberla visto, el rey escribió: «Hay límites a lo que podemos hacer, Meghan. Los niños siempre serán considerados nuestros para proteger». Para Meghan, esto no se trataba de protección. Se trataba de propiedad. En privado, supuestamente estaba furiosa. Está admitiendo que los ve como suyos, no nuestros. Esa es la influencia. Su plan, dijeron los informantes, era filtrar esa carta selectivamente, no en su totalidad, no a todos los periodistas, sino cuidadosamente, quirúrgicamente, a los medios que sabía que la interpretarían a su favor. Pero aquí es donde entra el giro. El palacio no era ignorante. Habían anticipado este movimiento exacto. Un informante reveló que durante el acalorado arrebato de Carlos, el infame momento de mantenerse alejada de mis nietos, uno de sus asesores le deslizó una nota que simplemente decía: «Ella todavía tiene las cartas». Esa nota, dicen los testigos, solo hizo que el tono de Carlos fuera más agudo, y ahora ambos lados estaban encerrados en un peligroso punto muerto. Meghan tenía el potencial de herir a la monarquía, exponiendo las palabras de Carlos. Pero Carlos ya había demostrado que estaba dispuesto a hacer pública su furia, rompiendo la regla de hierro del silencio de la familia real. Sin embargo, lo que nadie sabía era que un tercer jugador había entrado en el juego. Alguien dentro del propio equipo de Meghan que estaba comenzando a dudar de su estrategia. Este informante tenía acceso a todo: las cartas, los correos electrónicos, incluso las grabaciones rumoreadas, y ya estaba en contacto con un ayudante del palacio. La pregunta era: ¿traicionaría este topo a Meghan antes de que pudiera desatar su contraataque? A estas alturas, los rumores de un topo del palacio dentro del equipo de Meghan habían llegado a los tabloides. Pero la verdad era mucho más explosiva de lo que nadie sospechaba. Chunk 6. No se trataba solo de un miembro del personal junior que filtraba detalles por dinero rápido. Según dos informantes, era alguien mucho más cercano a Meghan,
un asesor en quien confiaba para gestionar su estrategia de comunicación. Se habían sentido frustrados, incluso alarmados, por la forma en que Meghan supuestamente estaba usando como arma cada pedazo de correspondencia, cada trozo de papel, cada carta para obtener influencia. El punto de ruptura del topo llegó cuando Meghan supuestamente redactó un mensaje a sus propios contactos de los medios que decía: «Si Carlos quiere la guerra, le mostraré cómo es. El mundo verá la corona por lo que es, frágil, amargada y anticuada». El asesor sabía lo que esto significaba. Meghan se estaba preparando para detonar las cartas para filtrar selectivamente correspondencia privada de una manera que pudiera avergonzar al rey y desestabilizar la monarquía. Así que actuaron primero. En una reunión tranquila en el Hotel Claridge's de Londres, el topo entregó una carpeta digital a un ayudante del palacio. Dentro había copias de las notas privadas de Meghan, incluidos borradores anotados de las mismas cartas que pretendía filtrar. Y luego vino el giro. La carpeta también contenía grabaciones de voz, no de figuras del palacio, no de Carlos, sino de la propia Meghan ensayando su giro, practicando líneas en voz alta, como una actriz preparándose para un papel. En un clip escalofriante, supuestamente dijo: «Si presiono los botones correctos, se rendirán. Puede gritar todo lo que quiera. Al final, me necesitan más de lo que yo los necesito». Las grabaciones golpearon el palacio como un terremoto. Para Carlos, no era solo evidencia de manipulación, era la confirmación de que Meghan estaba elaborando estrategias abiertamente contra él, y más dolorosamente contra los mismos nietos que había jurado proteger. El rey supuestamente golpeó la mesa con la mano cuando escuchó la línea y dijo: «Basta, ella ha declarado la guerra a esta familia». Y con esas palabras, los abogados del palacio fueron movilizados. Pero Meghan no tenía ni idea. Pensaba que todavía tenía las cartas en su poder, que todavía tenía la ventaja. Y cuando participó en una llamada privada con un productor de Hollywood más tarde esa semana, soltó una línea bomba que pronto volvería para atormentarla. «Creen que pueden asustarme, pero me aseguraré de que la corona se arrepienta de haberme cruzado». No tenía ni idea de que sus propias palabras ya estaban siendo utilizadas como arma en su contra. El palacio finalmente había decidido actuar. No con un comunicado de prensa, no con fotos escenificadas de William y Kate sonriendo en eventos benéficos, sino con algo mucho más letal: la ley. A puerta cerrada, los abogados de mayor confianza de Carlos fueron convocados a Windsor. Una sesión nocturna se prolongó durante casi 6 horas, impulsada por té fuerte y la urgencia de proteger el legado de la monarquía. Un informante describió el ambiente sin rodeos. Ya no se trataba solo de Meghan. Chang 7. Se trataba de un precedente. Si ella podía salirse con la suya, cualquiera podría. El primer paso fue brutal en su claridad. Silenciar a Meghan antes de que pudiera usar las cartas como arma. Se redactaron discretamente avisos legales, advirtiendo que cualquier divulgación de correspondencia real sería tratada como una violación directa de los acuerdos de confidencialidad que Meghan había firmado cuando se casó por primera vez con Harry. Pero hubo una segunda medida, más escalofriante. Los abogados recomendaron reforzar la seguridad en torno a los hijos de Gales, George, Charlotte y Louis. El comportamiento de Meghan, argumentaron, representaba un riesgo no solo para la reputación, sino para la seguridad y la tranquilidad de los niños. Carlos supuestamente golpeó la mesa y dijo: «No arrastrará a mis nietos a sus juegos». Esa línea resonaría más tarde en los informes.
susurrada primero en los pasillos del Parlamento, luego salpicada en los titulares de los tabloides. Carlos gritando detrás de los muros del palacio, trazando él mismo la línea roja. Mientras tanto, Meghan estaba a miles de kilómetros de distancia, sin saber que el suelo se estaba moviendo debajo de ella. En su finca de Montecito, todavía estaba redactando correos electrónicos, todavía elaborando estrategias, todavía convencida de que podía engañar al palacio para que se retirara. Pero su ilusión comenzó a resquebrajarse cuando uno de sus contactos de Hollywood le reenvió un mensaje, una advertencia de un estratega de relaciones públicas británico. «Ten cuidado. Tu propio equipo está hablando. Dicen que eres inmanejable y Carlos está preparando algo que no te gustará». Por primera vez, Meghan vaciló. Llamó a Harry a su estudio. Según un miembro del personal, sus voces se elevaron agudas y aterrorizadas. Meghan supuestamente espetó: «Si cree que puede aislarnos, lo quemaremos todo. No seré silenciada. No ahora». Harry, caminando de un lado a otro, supuestamente respondió: «¿No estás escuchando? Esto ya no es solo mala prensa. Este es el rey». Y entonces llegó el sonido que Meghan más temía. Silencio del mundo exterior. Sus aliados habituales, los solucionadores de Hollywood, los periodistas comprensivos, incluso ciertos amigos famosos, de repente dejaron de contestar las llamadas. Las paredes no solo se estaban cerrando. Chunkocho ya estaban cerradas, y cuando amaneciera a la mañana siguiente, Meghan se despertaría con titulares que demostraban que Carlos había disparado el primer tiro público y estaba dirigido directamente a su credibilidad. La mañana después del arrebato privado de Carlos, los titulares explotaron en toda Gran Bretaña. Línea roja real. El rey exige que dejen a los niños en paz. Carlos le grita a Meghan. La seguridad familiar en juego. Los detalles eran vagos, deliberadamente vagos, pero el mensaje era inconfundible. El propio rey había hablado, y su furia había sido filtrada a la prensa. Por primera vez, Meghan vio que su narrativa cuidadosamente elaborada se le escapaba por completo de las manos. No se trataba solo de ayudantes del palacio o de fuentes anónimas que susurraban. Era el propio Carlos, un monarca que rara vez levantaba la voz, siendo citado como gritando. Y esa sola frase, «Manténganse alejados de mis nietos», estaba en todas partes. En los programas de entrevistas matutinos, en los tabloides apilados en las estaciones de tren, incluso en las noticias por cable estadounidenses, el equipo de Meghan se apresuró. Se hicieron llamadas a periodistas comprensivos en Los Ángeles, instándoles a enmarcar a Carlos como desconectado, temperamental, un anciano que se estaba quebrando bajo la presión. Pero el giro no se mantuvo porque poco después llegó una segunda ola de filtraciones, esta vez de informantes cercanos a William y Kate. Según un ayudante, Meghan había estado contactando discretamente al personal vinculado a los hijos de Gales, tratando de recopilar detalles sobre los horarios escolares y las actividades extracurriculares con el pretexto de posibles colaboraciones. El personal se negó, pero la noticia corrió rápido. Un ayudante supuestamente le dijo a un reportero fuera de registro: «Fue inquietante. ¿Por qué Meghan necesitaría saber cuándo son los ensayos de baile de Charlotte? ¿Por qué estaba preguntando por el club de fútbol de George? No me sentó bien». A la hora del almuerzo, un destacado comentarista real salió en directo en la televisión nacional y dejó caer el martillo. Esto ya no se trata de privacidad, se trata de límites. El rey gritó:
porque esos límites fueron cruzados dentro de Montecito. La furia de Meghan era volcánica. Según una fuente, irrumpió en su finca, gritando al personal, furiosa porque la narrativa se había deslizado. En un momento dado, supuestamente gritó: «Me están convirtiendo en un monstruo. No tienen derecho a decidir quién soy». Pero las grietas se estaban mostrando. Harry, exhausto y ansioso, supuestamente trató de calmarla, diciendo suavemente: los niños siempre iban a ser la línea. No puedes tocar eso. No a ellos». En lugar de suavizarse, los ojos de Meghan brillaron. Susurró palabras que dejaron incluso a Harry atónito. Si Kate puede usarlos para verse perfecta, ¿por qué yo no? Y con eso, tomó su teléfono, marcando un contacto que podría hacer que su próximo movimiento fuera aún más peligroso. Porque Meghan no se estaba echando atrás, sino que estaba redoblando la apuesta. Y el palacio ya se estaban preparando para las consecuencias nucleares.